Hola mis amigos, soy Rodri López, indígena Wayuu. Nuestro territorio está ubicado entre Colombia y Venezuela. Buenos días en Wayuu Naiki es Huatachomar. Buenas tardes Areu y Arica. Buenas noches Aipa. Hoy les voy a hablar de 10 cosas que tienes que saber de los Wayuu. Número 1. Wanesia en Wayuu Naiki. Cuando la mujer Wayuu se casa, el hombre Wayuu debe dar una dote por ella. Esto significa animales, collares. Ojo, a la mujer Wayuu no la venden ni la compran. La dote se da como muestra del amor de ese hombre por ella. Y también es para garantizar el futuro de los hijos. Es parte de los usos y costumbres. Número 2. Piyama. Los Wayuu tenemos castas o clanes. Cada casta tiene su simbología y está representado por un animal. Por ejemplo, mi casta es Husayu. El animal que representa mi casta es la culebra sabanera y esta es mi simbología. La casta se obtiene de la línea materna. Por ejemplo, mi mamá es Husayu, se casó con un hombre de casta zapuana. Los hijos de mi mamá son Husayu. Número 3. Apunen en Wayuu Naiki. El encierro. El encierro es parte de la costumbre de los Wayuu. ¿Cuándo se realiza? Cuando una niña se desarrolla, es encerrada por una semana. Anteriormente se hacía por 1 año, 2 años. El encierro también se hace por un sueño. Cuando un hombre o una mujer está en un conflicto, cuando tienen problemas. 4. Pienchi. Tenemos nuestros propios trajes típicos. La mujer Wayuu tiene su traje típico que es la manta o Wayushei. Y la niña Wayuu, su traje típico se llama Puna. Puna. El traje típico del hombre Wayuu es la sirra o Wayuko. Y también el Shenpara y el Shei, que es el traje que cargo en este momento. Número 5. Harrai. Tenemos nuestro propio baile típico, que es donde imitamos los pasos de los animales. Wow. Como por ejemplo, el paso del alcaraván en Wayuu Naiki es Carraicuaya. El paso de la tortolita en Wayuu Naiki es Wawachuaya o Wosocorrecuaya. El paso del samuro en Wayuu Naiki es Samutcuaya. Número 6. Hay pirua. Tenemos nuestros propios instrumentos musicales, como por ejemplo, mase, que es la flauta, cacha, que es el tambor. Número 7. Acarrache. Quien participa en la resolución de un conflicto es el tío materno. Esta persona es la que se tiene que sentar con el puchipu, palabrero. Número 8. Mequisa. Según el clan al que pertenece, tienen sus propios territorios en la alta, media y baja Guajira, que es donde reposan los restos de nuestros antepasados. Número 9. Mequietzat. Los Wayuu tenemos nuestra propia lengua materna, que es el Wayuu Naiki. Hoy les voy a enseñar 3 palabras: Caí, Cashi y Huyá. Caí, traducido al español, es sol, día. Cashi, traducido al español, significa luna y mes. Huyá, traducido al español, significa año y lluvia. Número 10. Poró. Los indígenas Wayuu, a pesar de no contar con el vital líquido que es el agua, en Wayuu Naiki vivimos de la siembra gracias a Huyá. Huyá es la lluvia. También vivimos de la artesanía, la cría y el pastoreo.